La Biblioteca Nacional del Perú, con el apoyo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, les da la más cordial bienvenida a la celebración, la conmemoración del 101º aniversario del nacimiento de uno de los más importantes artistas de nuestro país, el escultor Miguel Vaca Rossi. Antes de iniciar este evento, queremos invitar a la mesa a la doctora María Emma Manarelli, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, la señora Rosa María Pazoldán, primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el doctor Fernando Villegas, la señora Coti Vaca y el señor Luis Miguel Vaca. Iniciamos este homenaje con las palabras de la doctora María Emma Manarelli, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy buenas noches, señoras y señores, miembros de la mesa, invitados especiales. Y bueno, solo decirles que para nosotros es una especialísima circunstancia esta noche, que es la culminación de un proceso largo que ha significado este generoso acto, ¿no?, de desprendimiento familiar, y que dota a la Biblioteca Nacional del Perú, o sea, la biblioteca de todos y todas, ¿no?, de un legado que apreciamos, de un legado artístico excepcional del señor escultor Vaca Rossi y sus documentos, parte de su archivo personal, ¿no? Les quiero decir que donar a la Biblioteca Nacional un bien familiar, un bien considerado valioso por la familia y por la comunidad, es un acto de confianza que nos enriquece y nos fortalece como ciudadanos honestos que queremos gestionar los bienes públicos de manera transparente y que estén al acceso de todas las personas que viven en este país, sin ningún tipo de restricción ni discriminación, ¿no? Un acto como este nos fortalece como institución que custodia el patrimonio documental y bibliográfico del Perú, de nuestra patria, ¿no? Siempre es difícil la custodia, siempre tenemos que cuidar lo que nos han dado nuestros antepasados, generación tras generación, y lo que nos dan nuestros contemporáneos, como es el caso, ¿no?, de la familia Vaca. Entonces, eso refuerza nuestro compromiso con el cuidado, con la protección y con la difusión, ¿no?, de la cultura y del patrimonio en el Perú. Y también refuerza el carácter institucional de la gestión de los bienes patrimoniales y nuestra convicción en que la biblioteca, la parte patrimonial y la parte pública del servicio al público, es una institución vital, clave en una sociedad, ¿no? Los problemas que tenemos están relacionados también a nuestras limitaciones institucionales y al no siempre suficiente cuidado e inversión de recursos que merecen las instituciones culturales para que sean de todos, ¿no? Entonces, una donación como esta enriquece a todo el Perú y fortalece, como les decía, el compromiso de la Biblioteca Nacional
con la difusión de la cultura, de la lectura, de la información, ¿no? Y eso también es un ingrediente fundamental para los procesos de pacificación, ¿no? Y de lucha contra la corrupción. O sea, una donación nos obliga a ser más transparentes, nos obliga a ser más cuidadosos, ¿no? Nos obliga a un compromiso mayor y más directo y más público con todas las personas que se acercan a la biblioteca ahora y en el futuro, ¿no? O sea, los invitamos a difundir nuestra existencia, nuestra presencia, nuestro patrimonio, a visitar la biblioteca que es de ustedes y a acompañarnos, ¿no? en esta misión de cuidar por un lado, de proteger, pero también de difundir, ¿no? En la medida en que más peruanos y peruanas se acerquen a la biblioteca, nuestro trabajo va a mejorar, ¿no? Entonces, la donación, el regalo, la generosidad, ¿no? de la familia Bacán nos fortalece como institución y como personas y como país. Entonces, les agradezco la presencia y encantada de recibirlos y de tener este legado con nosotros, que es una manera de que todos los peruanos lo tengan. Gracias. A continuación tendremos las palabras de la señora Rosa María Pazoldán, primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Señora María Emma Manarelli, directora de la Biblioteca Nacional del Perú, estimado público asistente, nos llena de satisfacción presentar esta noche el libro de la exposición de nuestro gran escultor Miguel Vaca Rossi. Esta publicación reúne la investigación y el registro de las obras presentadas en nuestra Galería de Artes Visuales a principios de este año. La misma que se planteó como la muestra inaugural por las celebraciones de los 80 años de fundación del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Uno de los principales objetivos del INNA es contribuir a la construcción de la historia del arte en nuestro país. Por ese motivo, la difusión de la obra de Vaca Rossi es de capital importancia para la comprensión de la cultura del siglo XX peruano, ya que sus esculturas y monumentos consolidan la formación de un imaginario nacional. Próceres y precursores de nuestra independencia, intelectuales, políticos, científicos, literatos, artistas peruanos ilustres que con su vida y trabajo dieron forma al Perú son modelados en busto, medio cuerpo o de cuerpo entero y nos confrontan desde el espacio público en varios distritos de Lima, Chiclayo y otras ciudades del Perú y el extranjero como silenciosas pruebas del genio de su autor. Felicitamos a los descendientes del artista Miguel Vaca Rossi por la generosa donación de la efigie de César Vallejo a la Biblioteca Nacional. Esto nos permitirá evocar la figura de nuestro principal poeta y a la vez inmortalizar la maestría de su hacedor. Muchas gracias. Seguidamente tenemos a cabo la presentación del catálogo Miguel Vaca Rossi Retrospectiva 1917-2016. La materia cobra vida, arte e historia modeladas, a cargo del doctor Fernando Villegas, investigador y editor de dicha publicación. Buenas, María Emma Manarelli, directora de la Biblioteca Nacional.
Rosa María Pazoldán, vicepresidenta del IGNA, Luis Miguel Vaca Rossi y Carlota Vaca Rossi Ruiz. Para mí es motivo de agradecimiento a las instituciones por haber, en el caso del IGNA, hecho en realidad la exposición de Miguel Vaca Rossi que se realizó en enero de 2018 y el catálogo, y a la Biblioteca Nacional por permitirnos presentar el catálogo de Miguel Vaca Rossi con motivo, porque hoy día es el cumpleaños de Miguel Vaca Rossi, y con motivo de la donación que la familia Vaca Rossi está haciendo del monumento a César Vallejo. Yo voy a primero hablarles un poco del catálogo y de la importancia de Vaca Rossi y lo que significa para el arte peruano. En el catálogo se buscó recuperar la importancia de Miguel Vaca Rossi en dos aspectos: como artista y la relación que tuvo con el espacio público. Estos dos aspectos son los que me interesa remarcar en la presente presentación. Miguel Vaca Rossi estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1939 a 1943. Eran los años de la dirección de José Sabogal, cuando desde esta institución se intentaba representar al Perú en su diversidad. Tuvo como maestro a Raúl Pro, quien supo inculcar en sus alumnos la vertiente clasicista. Otra influencia importante en este periodo de aprendizaje la constituye el escultor español Victorio Macho, de tendencia moderna y autor del monumento a Miguel Grau. En su primera época, producto de sus estudios de medicina, modela cuerpos anatómicos completos y órganos en celulosa que sirve como material de aprendizaje en las escuelas y universidades, que el modelo de ojo da buena cuenta. Si podemos ver las imágenes, por favor. Bueno, acá vemos al artista Miguel Vaca Rossi, bastante joven. Nos dice: soy un artista arraigado a mi país. La importancia de Carl Weiss, que va a ser maestro de él y que en sus estudios en el Colegio San José de Chiclayo va a decidir la formación del artista. Es un busto realizado a Carl Weiss por Miguel Vaca Rossi. Esta es una escultura de su periodo inicial, tenía 12 años cuando hace Dolor, con características expresionistas. Y acá sí tenemos en este taller, es el taller de Raúl Pro. Podemos ver cómo hay una tendencia clasicista en los bustos de indígenas que están haciendo. Acá tenemos a Vaca Rossi, está el presidente Prado y está el profesor Raúl Pro. Se trata de la exposición de 1945, donde él está exhibiendo esta india desnuda que está colocada en la fotografía. Estos son los bustos de cuerpos realizados con material de celulosa y plástico, realizados hacia 1952 y forman parte de su aprendizaje de estudios que él hacía en la Academia de San Fernando, porque a la par que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, también estaba estudiando medicina. Este de acá, bueno, acá tienen otros elementos. Él nos diría que en un principio esculpí modelos anatómicos en tamaño natural y reproduje órganos y sistemas del cuerpo humano para los profesores de la escuela, quienes terminaron pidiéndome que diera lecciones a sus alumnos. Así fue como empecé, pasando de colegio en colegio. Este es el ojo. Un especial homenaje merece el pedagogo Carl Weiss, quien supo alentar su vocación artística desde sus años de adolescencia en el Colegio Nacional San José de Trujillo. Si buscamos definir su obra, podemos decir que es figurativo, expresionista y monumental. También se evidencian algunas tipologías como la glorificación de los héroes, el desnudo, las distintas edades del hombre desde su juventud hasta su vejez, el tema religioso, el costumbrismo alternativo y la representación de animales. Se buscó en el catálogo evidenciar las características de un artista integral. Se puede decir que hizo de su vida su propio proyecto artístico.
en el campo del arte, y esto sí me interesa remarcar, ¿por qué un costumbrismo alternativo? Porque generalmente el costumbrismo siempre se ha vinculado a la ciudad de Lima, si recordamos a Francisco Pancho Fierro, si recordamos un poco la obra de José Sabogal y sus discípulos, más centrada en el sur andino. Lo que nos va a proponer Vaca Rossi va a ser un costumbrismo basado en el norte, en su tierra, en Chiclayo. Y eso es bien interesante porque nos está dando otra mirada de entender. Desde sus épocas iniciales está realizando, por ejemplo, el trabajo Fuente de Toda Vida en 1943. Los personajes costumbristas que aparecen en la obra de Vaca Rossi están llenos de vida, son vitalistas, a diferencia de las imágenes costumbristas surandinas que nos mostraba Sabogal. Y eso es bien interesante porque nos muestra la posibilidad de un trabajador en el cual se enmarca la posibilidad de esperanza frente a su devenir futuro. Este es Chinachola de 1944, Chichera o El Potito de Oro de 1976, El Pie Ajeno, 1972. El costumbrismo en la escultura precede en su desarrollo a la adopción de esta temática por la pintura. Basta mencionar las figuras de motivos rococó de finales del virreinato o las esculturas de campesinos presentadas por el ayacuchano Luis Medina en la Exposición Nacional de 1872. Un antecedente directo sería el alemán Edmundo Möller, quien presentó en 1928 escenas costumbristas trujillanas. Vaca Rossi muestra un costumbrismo alternativo donde sus vivencias de la infancia y juventud en Chiclayo son perenizadas en la escultura y con ello se diferencia del costumbrismo sabogalino enmarcado preferentemente en el sur andino. Ahora, otros elementos que se pueden ver en el catálogo y en la obra artística de Vaca Rossi es el trabajo del movimiento. El trabajo del movimiento que se puede ver en obras como Fútbol, 1973, Lingo, los años 70, El Encierro, de 1974, El Alcatraz 2, de 1993, o las representaciones de las series que él va a hacer en los años 70 sobre la vida vinculada a los toreros. El movimiento ha sido representado en el arte desde muy antiguo. Podemos mencionar a la Victoria de Samotracia, del periodo helenístico griego, las esculturas de Gian Lorenzo Bernini en el barroco y desde la vanguardia el futurismo italiano en la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp. Podemos decir que la necesidad de movimiento fue una necesidad para los artistas en varios periodos de la historia. Vaca Rossi decía que había esculturas que eran simples motivos para realizar un movimiento o una composición. Todo es y puede ser motivo de inspiración. Con ello destacaba una característica importante en su obra, que es la capacidad de representar movimiento en sus figuras en constante comunicación a través de sus cuerpos, lo que da cuenta en la representación de animales, los pases de los toreros en las escenas de tauromaquia o las representaciones de adolescentes haciendo juegos o deportes. Otro elemento vinculado a la capacidad artística de Vaca Rossi es que va a desarrollar el género del desnudo. Es un género presente desde muy antiguo, en el arte griego, en el siglo IV. De acuerdo al historiador de arte Kenneth Clark, es el género que define el arte occidental. Desde sus primeros años en el EMBA, Vaca Rossi realizaría desnudos. Este es el quinto año, 1942. Esta es una obra de George Miller, La Fuente de la Juventud, y que tiene ciertos elementos vinculados a formales, de características vinculadas a la obra de Vaca Rossi. Este es El Banista de 1945, El Trabajador, una Venus indígena que está muy relacionada a la Venus púdica del periodo griego. Pero sin duda, el cuerpo también puede ser una posibilidad para expresar
la tragedia humana. Vaca Rossi en Biafra se pregunta por qué ha evolucionado el siglo XX a través de la tecnología y a través del descubrimiento de la luna, pero sin embargo en ese mismo periodo hay mujeres que se encuentran muriendo de hambre en África y que no pueden amamantar a sus hijos. Esto lo representa en Biafra en 1969. Y lo seguiría retomando el tema en siglo XX. Pero habría también otros temas que él recogería del imaginario, de la historia de la escultura nacional, y es el tema incaísta. A inicios del 900, José Manuel Huertas en París representaba música incaica, o el cusqueño Benjamín Mendizábal representaba Cori Ocllo. Él nos muestra una versión retomando este tema, el tema incaísta, en Cusco, 1977. Acá tenemos algunas imágenes. El espacio público del héroe a las víctimas. Nos muestra figuras universales como Simón Bolívar o César Vallejo, o intelectuales que marcaron la historia peruana como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, o los niños vueltos hombres que tuvieron que defender Lima de la ocupación extranjera en el monumento a los héroes cabitos de la Guerra del Pacífico, la cual es la portada del presente catálogo. O también recrea héroes ficcionales como Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. De la glorificación de los héroes en la escultura monumental del siglo XIX, se pasó en el siglo XX a perenizar a las víctimas después de la Primera Guerra Mundial, lo cual también está presente en, en su obra en el proyecto Churajay de 1983. Ningún escultor nacional supo representar como Vaca Rossi lo que significa el Perú y su diversidad. Nos mostró los paradigmas a seguir en una época en la que vivimos hoy de crisis de valores. Él se convierte en indispensable al mostrarnos a las figuras egregias, aquellas que supieron ganarse un alto honor en la historia peruana. Acá podemos ver algunas obras, estas son de su época inicial, cuando está haciendo busto de San Martín, que al final lo donaría al Colegio San José, donde se educó. Luego sería reiterativo los temas vinculados a Simón Bolívar. Este es el proyecto que termina siendo realidad en la comunidad andina. Acá lo pueden ver ya emplazado y faseado en bronce. Bolívar sin duda sería un tema recurrente en su imaginario. Acá lo podemos ver, Bolívar enfermo en Santa Marta en 1980. Pero también podemos agregar, además de las representaciones de los héroes de la independencia, recupera a héroes vinculados a Chiclayo. Este es el mausoleo que hace al prócer José Leonardo Ortiz de 1956. Ha habido esculturas que eran, esto ya lo hemos mencionado, pero sin duda un elemento recurrente sería César Vallejo. César Vallejo está presente desde los años 70 en su obra. Esta foto es bastante paradigmática porque vemos a unos niños viendo la escultura en busto de César Vallejo, una escultura que la va a hacer en este periodo. Él es profesor, es director del Colegio Elías Aguirre, y lo que vemos es cómo a través de un poeta tan importante como Vallejo, él está construyendo paradigmas a seguir. Esta es la maqueta Hay hermanos, muchísimo que hacer, del 70, piedra negra sobre piedra blanca. Esta es la obra que está en el centro de Lima, frente al Teatro Municipal. Me lo imaginaba por las calles de París, con frío y con ganas de tomarse una tacita de café, pero como no tenía dinero, trataba que un amigo le invitase. Cómo toma de la fotografía para crear sus imágenes visuales, pero al mismo tiempo también nos muestra escenas vinculadas a la representación de héroes anónimos, como el Canillita, en esta relación donde representa tres elementos vinculados a la infancia: el niño trabajador, el niño que estudia
y el niño que juega o hace deporte. Este monumento lo muestra en Jesús María, se encuentra en el Campo de Marte. Este monumento también es el de los Cabitos. Eran los adolescentes que habían peleado para defender a Lima en la invasión chilena. O el monumento a Pedro Ruiz Gallo, que está en la plaza principal del INSE. En el caso de figuras egregias podemos encontrar a José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, Jorge Basadre, y el monumento que daría a su maestro y director del Colegio San José en 1988. Porque mi idea es de que él complete el ciclo del desarrollo de la escultura, de empezar a construir monumentos. No solo construye los monumentos de la historia oficial peruana, además agrega a otras figuras que no habían sido narradas dentro de la historia oficial. Y además de eso, lo que hace es representar a las víctimas. Claro, quedó en anteproyecto, nunca llegó a realizarse, pero él mostró en 1984 al 85 este proyecto Uchurajay, que mostraba a los periodistas que habían sido lamentablemente asesinados, ¿no es cierto?, en una confusión. Para esto él va a tomar como inspiración una caravana que él había hecho en un carnaval en Chiclayo. Además de esto, podemos agregar las referencias vinculadas a las esculturas religiosas. Desde muy temprano está haciendo una Inmaculada Concepción en la Catedral de Chiclayo, la cual es donada en 1946. La escultura de San Martín, esta es bastante importante porque la efigie realizada en plata fue un regalo del presidente Belaúnde al Papa Juan Pablo II en su visita oficial, y una copia de la escultura que pueden ver en tamaño mayor se encuentra en Filipinas. Y esta es la escultura de Santa Rosa, una escultura bastante sobria y de carácter muy contemporáneo, quizás una de sus obras más interesantes y que lamentablemente ahora está destruida. Toma como modelo la pintura de Francisco Lazo, si se dan cuenta en la posición de la figura, pero le da otra visualidad al sintetizar las formas en clave contemporánea. De esta escultura hizo otra en mayores proporciones, porque a él le interesaba la monumentalidad. Esta obra está en el cementerio de la Policía Nacional, entre San Juan de Miraflores y Chorrillos. Es una obra de 5 metros. Otro elemento vinculado y que vincula al artista Vaca Rossi con la historia nacional es la representación de figuras, mascarillas funerarias. Esta necesidad de perenizar al intelectual, que él, yo creo que lo tomó con un sentido muy programático, o sea, en el sentido de que él va a hacer desde muy temprano mascarillas de López Albújar. Acá tenemos, por ejemplo, esta cabeza de Enrique López Albújar, que le haría una mascarilla en el 55, y las mascarillas mortuorias de Jorge Basadre en el 80 o de Víctor Raúl Haya de la Torre en el 79. No fue ajeno al arte contemporáneo o al arte vinculado a la síntesis formal, al paso de las vanguardias. Lo vemos porque sus características son expresionistas, pero él prefirió el arte figurativo, y por eso tenemos algunos ejemplos donde él está desarrollando este tipo de arte que había abierto la agrupación Espacio a mediados del siglo, desde el 46, en las 4 regiones naturales del 65, o el monumento a Quiñones del 79. ¿Por qué es importante Vaca Rossi? ¿Por qué sigue la tradición de construir referentes nacionales no pensados solo en la historia oficial,
a la que nos recuerda el costumbrismo. Vaca Rossi muestra en sus monumentos públicos la representación de intelectuales como César Vallejo, pensadores políticos como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, historiadores como Jorge Basadre, aquellos hombres que construyeron el pensamiento intelectual y político del siglo XX. Con ello nos permite construir paradigmas edificantes. Recuperar la figura de Vallejo sin duda es importante, un peruano universal que supo a través de sus obras entender la naturaleza del hombre en sus circunstancias más profundas y que hoy estará representado en una escultura realizada por Vaca Rossi y donada por la familia en la primera institución cultural del país. En el campo artístico debemos reconocer en su obra el carácter expresionista. Si bien sus obras son figurativas, hay un contenido de materialidad y dramatismo que lo vincula al escultor francés Auguste Rodin, a quien reconoció que admiraba. Debemos ver elementos simbólicos y de carácter expresionista que lo vinculan al arte nórdico de artistas como George Miller, y en su tendencia a la monumentalidad en sus obras relacionadas a los trabajos de Miguel Ángel. En sus obras hay un carácter autobiográfico, lo que le da un carácter moderno. Baudelaire había señalado la importancia de vivir el presente y el ahora. Se trataba de descubrir el arte de nuestro tiempo, dejando atrás las miradas escapistas de los neoclásicos y los románticos. En la obra de Vaca Rossi encontramos la representación de su época, del mundo que le tocó vivir. Desde el ámbito privado, presentó a su familia los relieves de su madre y de su hija Coti, los bustos de su hija Ana María y José. También muestra el devenir cotidiano de su vida, al representar a los amigos o compañeros de trabajo. Acá están los bustos, acá está mi hija Ana María y mi hijo José Antonio. La madre del artista Margarita Rossi, María Carlota Vaca Ruiz. También representó lo cotidiano de su vida, al representar a los compañeros de trabajo y que son tomados en actitudes de conversación, a la Tomasa, aquella mujer que vio en el paradero de un carro y que le causó una profunda admiración por el tipo y la energía que representaba su carácter y que motivó la increpación de la mujer de por qué lo miraba, al hippie, aquel personaje que encontró en la Plaza San Martín y que al llegar a su casa, lo primero que hizo, a pesar de tener la visita en su casa, fue retratarlo en su taller. O el hermano querido fallecido, el cual es representado en el rostro del monje. Acá tenemos la Tomasa, acá está el hippie, acá están los amigos. O en el caso de la escultura del monje, esta escultura del monje fue realizada tempranamente en el 45, pero después, al fallecer uno de sus hermanos queridos, le pondría el rostro de su hermano. El arte busca representar la vida, solo así la obra trasciende las épocas y en las obras de Vaca Rossi lo vemos. Vemos a él en sus obras, se muestra su vitalidad y sus deseos de construir paradigmas del Perú que adoraba. Si pensamos en la importancia del espacio público e institucional, podemos decir que ningún escultor nacional ocupa la importancia que tiene Vaca Rossi. Para empezar, varios distritos de Lima cuentan con su obra, tales como Lince, Jesús María, San Isidro, Breña, San Juan de Lurigancho, La Molina, Lima Cercado, Santiago del Surco, Chorrillos, o ciudades del Perú como Lambayeque y Trujillo, Huaraz, Puno, Cusco, y lugares fuera del Perú como Ecuador, Portugal, España, Filipinas, por citar algunos ejemplos que resaltan la importancia de la obra de Vaca Rossi. Podemos concluir que Vaca Rossi representa los paradigmas de una historia nacional que enaltece los valores de un Perú visto a través de sus protagonistas más importantes. Civiles, intelectuales, literatos nos muestran la posibilidad de un Perú viable. Gracias. A continuación tendremos las palabras de la señora María Carlota Coti Vaca.
Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Gracias, Juan. Gracias. 1917, nacimiento de Miguel Bacarrossi. César Vallejo deja Trujillo, su ciudad natal, después de haber roto con su bella Zoila Rosa Cuadra para instalarse en Lima a inicios de 1918. 100 años más tarde, ahora, 2018, se instala en esta hermosa Biblioteca Nacional. Y César Vallejo se instala como testigo del impecable trabajo que Bacarrossi dedicó a nuestro representativo poeta del siglo XX de la literatura hispanoamericana. Quiero agradecer a Lina por todo el trabajo y la energía puesta en este proyecto, especialmente a Roger Cáceres y a Emilio Quesada. Especialmente a ellos porque desde un inicio creyeron en este proyecto. Desde el fallecimiento de nuestro padre en noviembre de 2016, ellos dedicaron mucha energía para la retrospectiva que se hizo en enero de este año y el catálogo que ahora Fernando presenta. En enero del 2018 esta exposición, esta muestra, se hizo con una sensibilidad, se expuso con una sensibilidad y conocimiento muy detallado que ustedes acaban de escuchar de la boca y de la voz de Fernando. Hizo brillar la obra de nuestro padre, hizo brillar la obra escultórica este historiador y curador, con el apoyo de Diego Paitán, quien también aportó muchísimo a los datos de este catálogo. Y también quiero dejar claro el apoyo que tuvimos de Miguel Arenas en la restauración de las obras para esa exposición. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Pues porque en este catálogo están demostradas estas obras que Fernando ha explicado, forman parte de la gran diversidad de la obra de Miguel Bacarrossi. Muchísimas gracias, doctora Manarelli, por haber recibido de tan buena y alegre manera esta donación. Ustedes han hecho un esfuerzo muy importante porque los trámites que nuestro país nos exige, los han podido usted y su equipo, saltar con mucha fortaleza y con bastante flexibilidad, y nos permite hoy día inaugurar esta obra de nuestro padre aquí. Muchísimas veces leí con mi padre los poemas de Vallejo. Lo admiró por su sinceridad expresiva, por su corazón, por su pensamiento, por su sensibilidad social y ese énfasis tan personal que imprimió a sus poemas, que ahora nosotros podemos gozar con el espíritu. Un caudal de emociones que César Vallejo nos transmitió siempre, y un caudal de emociones que sentimos nuestro padre pudo y entrega a la escultura y al arte en el Perú. Y sin ánimo de comparar, creo que compartieron tanto César Vallejo como Miguel Bacarrossi esa sensibilidad y esa
pureza de espíritu. En este catálogo que Fernando Villegas tituló La materia cobra vida, arte e historia modeladas, Vaccarrossi da cuenta que efectivamente la imagen funciona como un detonador de emociones, que conecta al artista con el mundo que vivió. Vitalidad, sensibilidad y conocimiento, haciendo que la relación entre imagen y la memoria se haga indisoluble. Aquí tenemos a nuestro gran poeta que nos espera allá arriba, que quedará materialmente y en nuestra memoria inmortalizado de las manos de Miguel Vaccarrossi. Gracias, muchas gracias por recibirlo aquí. Seguidamente tendremos las palabras del señor Miguel Vaccarrossi. Señora Emma Managel, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Señora Rosa María Pasolán, lo tenía acá el señor Roberto Joy, bueno, representando al Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Señor Roberto Villegas, autor del ensayo Miguel Vaccarrossi, de perspectiva, la materia cobra vida. Arte e historia modeladas, autoridades, familiares, damas y caballeros. Es para mí un honor dirigirles unas pocas palabras en este día tan especial, coincidente con el natalicio de nuestro querido padre. Su vasta obra artística quedará perenizada en la historia del arte de nuestra patria. Su talento artístico atravesó fronteras y su arte es admirado en todo el mundo. Pero yo no he venido a hablar de Miguel Vaccarrossi, artista, porque ya hablaron mucho del artista. He querido venir a hablar de Miguel Vaccarrossi como ser humano. Tengo en mi memoria, desde niño, el hogar en que se formó la familia Vaca Ruiz, un hogar lleno de enseñanzas, buenos ejemplos y sobre todo de mucha alegría, fantasía y amor. Clareaba el día y mis hermanas y yo corríamos de nuestras camas a cobijarnos bajo la frazada de nuestros padres, donde ellos nos brindaban sus cariños y mimos, en medio de las preguntas inocentes de los niños que éramos en ese entonces, contándonos mi padre lo que había soñado esa noche, y él con mucha fantasía nos contaba un cuento que con su creatividad nos embelezaba y nos iniciaba el día llenos de felicidad. Fuimos creciendo y mi padre siempre me tenía a mí a su lado. Me tomaba de modelo y pasé muchas horas ayudándolo en su taller, ya sea preparando el yeso o metiéndole mano en la limpieza del mismo. Mi padre quería que yo le siguiera los pasos porque vio que tenía las condiciones de artista, pero lo decepcioné porque me jaló más la arquitectura. Pero no lo decepcioné porque, bueno, él quería en la familia a otro artista. No fui yo, pero sí mi hermana Juliana, y que estudió en la Escuela de Bellas Artes y se graduó en la escuela cuando mi padre era director de la misma. Mi hermana reside en Torino, Italia, y es una reconocida pintora. Tiene su grupo de amigas pintoras acá también en el Perú. Y bueno, siempre está entre Italia y Perú mostrando su arte. Pero ahí no quedó el deseo de mi padre. Apareció otro artista en la familia y con la especialidad en escultura, mi hijo mayor, que lleva el mismo nombre de mi padre, Miguel Vaca Olchese, es un noble escultor con estudios en la Escuela de Bellas Artes y graduado en la Universidad Católica. Mi hijo trabajó en el taller de su abuelo y qué mayor felicidad para ambos
tenerse uno de maestro y el otro como alumno. Las mejores críticas para mi hijo de su vida. Los genes de mis padres se volcaron a mi hijo. Les hablaba de Miguel Vacarrossi como ser humano. Mi padre nos inculcó el amor al prójimo. Esta es una historia muy simpática que, como el buen samaritano, en una ocasión mi padre nos llevaba al colegio y nos tropezamos con un indigente que andaba desnudo por la calle, en pleno invierno. Sin pensarlo dos veces, mi padre dio media vuelta y regresamos a la casa. A la apurada se sacó un terno, zapatos, ropa y sus complementos y regresamos a buscar al personaje. Grande fue la sorpresa de mi padre que cuando fue a entregarle la ropa, el indigente se le vino encima a agredirlo. Mi padre tuvo que correr, darse un par de vueltas al carro y salir, y subirse y salir corriendo, dejando al indigente, bueno, que era una persona que estaba fuera de sus cabales, ¿no? Pero jamás cambió su modo de ser a pesar de la jocosa experiencia. Miguel Vacarrossi era un apasionado de la vida y de su arte. Permanecía en su taller horas de horas trabajando. Mi pobre madre se levantaba de madrugada para que ya se fuera a dormir. Y él le decía, ya mi amor, ahorita termino. Y mi madre volvía a la cama. Cuando menos se daba cuenta, eran las 5 de la mañana y ahí sí se lo traía a la fuerza para que despertara, para que durmiera. Era una pareja admirable que siempre se prodigaron mucho amor. Viajeros empedernidos, se conocieron medio mundo. Mi padre tenía una fascinación por el arte italiano y siempre recalaba en Florencia, en donde él me decía que se iba a conversar con Miguel Ángel, con Botticelli, con Rafael, caminar por la ciudad más bella del mundo. En general, Miguel Vacarrossi tenía la fuerza de un titán, de una aura mágica que todo aquel que lo conocía quedaba fascinado, despertaba admiración. Me siento emocionado por este homenaje por los 101 años del natalicio de nuestro querido padre, y en nombre de mis hermanos y de la familia quedamos muy agradecidos a la Biblioteca Nacional y al Instituto Cultural Peruano Norteamericano que ha hecho posible este reconocido homenaje. Muchas gracias. La Biblioteca Nacional del Perú expresa su más profundo agradecimiento a los descendientes, a la familia de Miguel Vacarrossi por esta importante donación de las obras de arte. Extiende su reconocimiento a Rosa María Pazondán, primera vicepresidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, así como al doctor Fernando Villegas, quien ha tenido a su cargo la investigación y la edición del catálogo Miguel Vacarrossi Retrospectiva 1917-2016. El reconocimiento, agradecimiento a la institución, a todos ustedes por acompañarnos en este homenaje, y los invitamos cordialmente a dirigirse a la parte superior para proceder a la develación del monumento a César Vallejo de la autoría de Miguel Vacarrossi.